Justamente les decía que la Dei Verbum no da una definición estrictamente así conceptual de lo que es la tradición, pero sí la describe, como hemos visto, sobre todo con una característica, como algo vivo. Porque para nosotros hablamos de tradición y se nos presenta algo del pasado, ¿no? Entonces los grupos tradicionalistas son los que se visten como los gauchos de 2 siglos atrás. Son tradicionalistas porque se visten como el siglo XVIII, los gauchos. Pero en realidad tradición, y etimológicamente era eso, transmisión. Si no llega hasta hoy, fallamos. Y ahora vamos a ver qué fue la falla que pasó hace unos años. Cuando se frenó la tradición, dejó de ser tradición. Tiene que ser siempre algo vivo, ¿no? Un biblista que trabajó mucho en el concilio, el padre Jekyll, dice eso. La Constitución Dei Verbum nos presenta una tradición viva. Es de notar la insistencia en la vida. ¿Se acuerdan que dijimos que es la Iglesia, en la medida que vive, transmite? Por eso hablamos de la necesidad del testimonio. ¿Se acuerdan que el viernes pasado vimos que como una familia transmite su historia a la gente? Bueno, así la Iglesia transmite lo que cree, lo que espera, lo que reza, los mandamientos, que en el fondo eran las 4 partes del catecismo, ¿se acuerdan? Que está como contenido ahí, ¿está? Entonces era importante, ¿no? Y de hecho uno transmite lo que es. Por eso hablamos mucho y se me hicieron acordar el tema del testimonio. O sea, la tradición se transmite principalmente con un testimonio de lo que uno es y lo que uno vive. La Iglesia con lo que es y con lo que vive, si es fiel, está haciendo tradición, está haciendo transmisión de la fe, de la revelación, porque de ahí se trata, ¿no? ¿Se acuerdan que el tema era cómo hacemos para que la revelación que se dio en la historia llegue a nosotros hoy? ¿Cómo llega? Y porque hay un sujeto vivo de esa tradición o transmisión que es la Iglesia y que existe justamente con esta misión de transmitir, de ser la tradición viva. Entonces había quedado un poquito eso, ¿no? Y después también, así como vimos que había todo un paralelo, el capítulo 1 cómo presenta la revelación, como algo personal, como algo vivo, como algo histórico, como algo sacramental. Y bueno, el capítulo 2 presenta la tradición de esa revelación también como algo vivo, como algo que se va creciendo en la historia y también como algo sacramental. Sacramental dijimos porque eran obras y palabras, facta et verba en latín, ¿no? O sea, la revelación, o sea, cuando el éxodo es una acción, una obra de Dios. Revela a Dios Salvador. Israel tiene la fe en que Dios salva porque lo salvó, por una acción. Los milagros de Jesús, sus acciones hablan también más que las palabras. Y vimos cómo la cruz, ahí la palabra, ¿se acuerdan? Calla. Se dice todo y en la cruz ya habla del amor de Dios por ahí mucho más que las palabras. Ve que estaban las dos cosas, palabras y hechos. Bueno, también la tradición tiene este carácter sacramental. O sea, no solamente son palabras, sino también la celebración de los hechos salvíficos, que es lo que hacemos en la liturgia. La liturgia es la celebración, actualización de la salvación. Entonces la Iglesia, sobre todo cuando celebra su liturgia, está haciendo tradición, está transmitiendo lo que cree y lo que vive y lo celebra, ¿no? Entonces ahí entra muy fuerte todo lo que es la tradición, sobre todo a través de la liturgia. Hay un dicho en latín antiguo que es lex orandi, lex credendi. O sea, se reza como se cree. O sea, la liturgia, por eso la Iglesia cuida mucho la liturgia, porque tiene que expresar la fe. Entonces, si a veces hay cosas, padre, ¿se puede hacer tal cosa? Digo, mira, pasa que no tiene que ver con la fe o desproporciona la fe, entonces no es que se pueda hacer cualquier cosa. Bien, por eso el tema. Por eso dice que la fijación por escrito de la predicación apostólica, donde empieza la tradición, no transforma a la Escritura en algo muerto, sino que sigue siendo algo vivo. En esa corriente
de transmisión de la fe, de la revelación, ahí adentro está la Sagrada Escritura y participa de este carácter vivo. Dice el padre Jekyll, la tradición transmite la revelación, en primer lugar, transmitiendo la Escritura, que es una realidad viva, hecha y nunca terminada, porque va creciendo la comprensión de la misma. Ahora vamos a volver a esto, pero esto es muy importante. ¿Ves? Ya estamos entendiendo que cuando recibo la Biblia, y esto es lo propio de la lectura católica, la recibo como parte de una tradición. Y hoy ya, en esto hay un acercamiento ya con las otras confesiones, porque hay un especialista en hermenéutica, en interpretación. Vamos a ver, nos queda después el número 12, cómo interpretar la Biblia, ¿no? Pero dice que la mejor manera de comprender un texto es formar parte de la tradición donde ese texto dio a luz. Yo me acuerdo, tenía un profesor en el bíblico en Roma que era argentino, el padre Simian, vive todavía, ahora está en Córdoba, un jesuita, Horacio Simian Joffre, ¿no? Y él nos decía, yo le dediqué toda mi vida, enseñaba profetas. Dice, le he dedicado toda mi vida de estudio a los profetas. Pero cuando veo que un judío, un hebreo, interpreta a los profetas, tiene como una connaturalidad que yo no tengo. Por más que él sabe hebreo antiguo, hebreo moderno, vivió muchos años en Tierra Santa. Pero claro, es la tradición, ¿viste? Es tu propia tradición que da luz. Entonces hay un buen criterio de interpretación, de hermenéutica, es que si yo estoy en una tradición, entiendo mejor lo que quiere decir. Que podemos seguir con el ejemplo de la familia. Vieron que en la familia hay palabras, hay códigos, hay historias. Entonces uno de afuera escucha y no entiende. Nos pasa como las tradiciones nacionales. O sea, ¿quién puede entender a un argentino más que...? Dicen que no... Sí, dicen que en Estados Unidos cuando enseñan economía... Bueno, estas son las reglas generales de la economía mundial, con dos excepciones, Argentina y Japón, que dicen no, nadie las puede explicar. Uno es un país chico que es una isla pobre y tiene un PBI gigante, y otro un país grande, rico, y tiene un PBI que no se puede explicar. Pero bueno, pero quiere decir que, digamos, a ver, suponete que un norteamericano agarra el Martín Fierro. No lo entiende, por más que sepa castellano, el Martín Iron, como dicen. Bueno, no lo va a entender, o va a entender mucho menos de las cosas que dice. ¿Sí? Palabras, expresiones, historias, ¿viste? Entonces esas cosas vos decís, bueno, por eso es tan importante la relación, ahora vamos a ver, entre Biblia y tradición. O sea, ¿quién interpreta mejor la Escritura? ¿Alguien fuera de la iglesia o alguien dentro de la iglesia? Y alguien que está adentro. Entonces, cuando viene alguien de afuera y ya trae otras categorías filosóficas, mentales, entonces, digamos, esto es claro, pero esto es de hermenéutica general y se aplica a la Biblia. Esto a los reformados, a los luteranos, a los evangelistas lo ha hecho repensar un poco, ¿no? Digo, bueno, porque ellos decían solo Escritura, nada de tradición. No, es que justamente la palabra nos llega por una corriente viva que es la tradición. Y entonces nos la pone en las manos la iglesia. Entonces, en la medida que estoy en la iglesia, eso es un plus que me ayuda. Esto no es largo explicar, no sé si vamos a ver lo que llaman los métodos históricos críticos de interpretación, pero ellos decían que había que poner la fe a un costado para interpretar la Biblia. Había que dejar la fe, para interpretar objetivamente la Biblia, tengo que dejar de lado la fe. Y es una contradicción porque los evangelios fueron escritos de fe y para la fe. Entonces al revés, el que tiene fe los interpreta mejor y no es contra la ciencia que el que no tiene fe. Por eso digo esto, que hay mucho también para... Gracias a Dios, Gadamer y otros autores hermenéuticos han dado, desde el punto de vista de la interpretación de lo que es la hermenéutica, mucha luz y ha ayudado a no tener complejos en este sentido. Bien, entonces la tradición apostólica, y ahí voy un temita, dice, progresa en la iglesia, esto es texto literal de Verbum,
Dice que la tradición apostólica progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las palabras e instituciones. Cuesta traducir. Rerum, ahí traduce por instituciones, palabras verbum, ¿no? Que han sido transmitidas. A ver, ¿por qué esto también es importante? Pensar que tradición es algo fósil, es un paquete cerrado que se transmite, porque a veces decimos que hay un depósito. ¿Se acuerdan que yo había puesto depósito, fidelidad? Pero también había un tema que si es algo vivo, es una vida y uno la va enriqueciendo. Entonces, la tradición, esa fue una frase del concilio que después Pablo VI repitió mucho, la tradición progresa. En el mundo hay oposición entre tradicionalismo y progresismo, en el mundo. En la fe no, para nosotros la tradición va progresando, el progreso forma parte de la tradición, porque va creciendo la comprensión de esa tradición. ¿Cómo? Y entonces el concilio pone 3 modos como esta tradición va progresando, y resalto porque somos nosotros los protagonistas de esto. Dice, por la contemplación y el estudio de los creyentes que la meditan en el corazón. Decíamos el otro día y vamos a volver, ¿cómo es la tradición? Yo recibo la palabra, la creo, adhiero, la vivo y la transmito. Y le voy agregando riquezas. La Iglesia, sobre todo a través de los santos, va descubriendo aspectos del Evangelio y van encarnando aspectos del Evangelio que se van manifestando. Entonces, en la medida que se contempla, se reza y se estudia, esto hace que vaya creciendo la comprensión de la revelación. Y esto va enriqueciendo la tradición. ¿Conocen estos 2 textos? Bueno, decía estos textos, 2 textos, Lucas 2:19, Lucas 2:51. El evangelista Lucas, en 2 lugares, ahora vamos a ver el tema de, siempre que hablamos de la iglesia hay que ver a María para entender la iglesia, ¿no? María, espejo de la iglesia. Ahí dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 2 veces dice Lucas que todo lo que iba sucediendo, María lo guardaba y lo meditaba en su corazón. Entonces, estos hechos que María guarda y medita, y bueno, es como la actitud contemplativa, orante de la Iglesia, que es como que va meditando y comprendiendo, ¿no? Entonces, cada generación tiene que hacer un aporte en cuanto a la comprensión de esa revelación en la medida que lo vive. Y por eso diría que porque es imposible tener todo claro y todo junto. ¿Se acuerdan que dijimos que la función de las revelaciones privadas era justamente ayudar a hacer vivo, actual, aspectos de la revelación? Bueno, lo de hoy, ya que más ejemplo que el Sagrado Corazón. En una época que había mucho jansenismo, o sea, es una enseñanza, digamos, que yo con mi voluntad puedo hacer todo, muy rigorista, ¿no? Y entonces Dios está lejano, entonces la Eucaristía es algo para contemplar, no para recibir, porque somos todos indignos de recibirla, lo cual es cierto, pero se alejaba todo, ¿no? La corriente jansenista. En ese contexto, Santa Margarita María Alacoque tiene las revelaciones del Sagrado Corazón. Como en el siglo pasado, que la ola llega ahora de Sor Faustina Kowalska sobre la misericordia. Ahí hay 2 ejemplos. Cuando uno descubre después el Sagrado Corazón, uno descubre que la Biblia está llena de esta expresión del amor de Dios por su pueblo, por las personas. Y un Dios que se hace todo el tiempo cercano. Se hizo hombre, entonces nosotros lo alejamos y Él se quiere acercar.
Es lo que Jesús le critica a los fariseos. El fariseo quiere alejar a la gente de Dios porque la considera mala, indigna, pecadora. Y Jesús, ¿qué hace? Va y come con los pecadores. Entonces los fariseos le sacan mano porque Él lleva a Dios cercano. Entonces pasa que de golpe hay épocas que eso se eclipsa. Entonces aparece un santo, ¿no? Y nos hace ver esa cercanía. La opción preferencial por los pobres. Esto no, que el marxismo, nada que ver. O sea, la Madre Teresa va a los pobres más pobres, pero es evangelio puro, no tiene que ver el marxismo en esto, es evangelio puro. O sea, de ir a los que están necesitados. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste beber, preso y me visitaste, enfermo y me curaste. O sea, es evangelio puro. Pero bueno, no, pero sí, pero vamos al evangelio. O sea, entonces de golpe aparece una santa como Santa Teresa, y Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Ya es santa. Y entonces ella va a los pobres más pobres y encima no va para hacerlos bautizar, para convertirlos. O sea, los que recoge la mayoría son musulmanes, son hinduistas, budistas. Pero dice, son personas amadas por Dios y tienen que morir con un poco de cariño. Entonces los recoge de las calles de Calcuta, los lleva a los hogares y trata de... Y entonces eso es evangelio puro. Pero bueno, a veces parecía que no, que es peligroso, que no. Entonces, creo que esto nos va haciendo ver cómo, entonces, cada época tiene que de algún modo redescubrir el evangelio. Después dice que acá pasa que traducir esto del latín es medio complicado, pero ahí es por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales. El Papa Francisco la hace fácil, dice olfato. Dice que los fieles, se llama sensu fidelium en latín, que los fieles tienen un olfato para las cosas de Dios. Él dice que ¿qué es el discernimiento? Tener olfato para las cosas de Dios. Tener olfato para las cosas de Dios. Que está bueno esto porque... por la analogía, ¿no? Vieron que cuando uno se enferma, perdés el gusto y el olfato. Cuando uno se enferma, por ahí pierde el sentido del gusto y del olfato. Entonces Pío XII decía, cuando uno está moralmente enfermo, cae en el relativismo, porque todo le da igual. Cuando uno tiene salud moral, puede distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que está bueno y lo que está podrido. O sea, también por ese sentido. Entonces, la percepción íntima que experimentan los fieles de las cosas espirituales, ¿no? Otros traducen comprender internamente los misterios que viven. Pero hay como se llama sensu fidelium, el sentido de los fieles, como que los fieles tienen un olfato que le da el Espíritu Santo a los fieles para ver cuándo hay cosas de Dios, ¿no? Entonces como que lo van llevando casi por intuición a decir, no, esto es realmente de Dios, ¿no? Y entonces te va llevando por ahí. Y tercero, por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Seré yo maestro, decía Judas, pero bueno, seré yo. O sea, los obispos tienen la misión también a través del anuncio, por el carisma de la verdad, de hacer viva, actual la tradición. O sea, la tradición es apostólica, entonces los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, tienen la misión de seguir transmitiendo la verdadera fe, en la medida que están en comunión entre sí, en comunión con el Papa. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Entonces Dei Verbum, justamente viendo que esta corriente de tradición o de transmisión de la revelación, y bueno, incluso, pero no es algo muerto, hay que darlo vida en la medida que lo vivimos. Y a su vez podemos enriquecerlo para las próximas generaciones en la medida que descubrimos aspectos nuevos. Ahora voy a explicitar mejor esto para que se entienda. La tradición progresa. ¿Este progreso significa que es objetivo, que hay nuevas verdades? No. Esto que se aplicaba para las revelaciones privadas se aplica para todo. O sea, ya la revelación se cerró con la muerte del último apóstol y ahí está todo lo que Dios tenía que decirnos, ya nos lo dijo. ¿Está?
¿Y cómo se entiende esto? Progreso de conocimiento subjetivo, sí, en sentido que se progresa en la comprensión de las verdades reveladas, que es de algún modo hacer explícito lo que estaba implícito. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, dice que todo escriba, que ha nacido en el reino de Dios, es como un hombre que saca del cofre cosas antiguas y cosas nuevas. Es un poco eso. O sea, hay cosas que estaban en el depósito, pero estaban por allá abajo. Entonces por ahí nos olvidamos de esto. Y entonces cada época histórica, también por alguna necesidad o desafío pastoral, hace que algunas verdades se prioricen sobre otras. Pero siempre hay que estar yendo al Evangelio. Entonces es más bien explicitar lo que estaba implícito. Pero no se trata de verdades nuevas. En este sentido ya está. En ese sentido no es que va a haber una nueva verdad, pero sí es posible que alguna verdad que estaba en el Evangelio un poco dormida, de golpe algún carisma, generalmente es algún santo el que lo hace, que por eso de entrada no lo entienden y hasta que después, que siempre suele pasar eso, ¿no? Yo tengo mucha devoción, hay una estatua en Roma, que es de San Francisco de Asís. La vida de Francisco ilustra mucho todo esto. San Francisco generó todo un movimiento bastante anti-institucional, en un contexto muy peligroso, por eso que también hay que entender la Iglesia, ¿no? Estaba Joaquín de Fiore, bueno, es todo largo, es un hombre que hablaba que así como fue la época del Padre, la época del Hijo, estamos en la época del Espíritu. Entonces era todo sin institución, solamente el espíritu, y alguna gente era un poco como anárquica, si quieren, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto salen los fraticelli, los hermanitos de San Francisco de Asís. Entonces la Iglesia los miró con bastante mal ojo al principio. Entonces él los fue a ver al Papa, que en ese momento estaba en el Laterano, San Juan de Letrán. Entonces hay una estatua de cuando llega Francisco, que va caminando de Asís a Roma y está ahí arrodillado, está en una placita frente a San Juan de Letrán, ¿no? Y le lleva la regla, a ver si se la aprueba. No sé si han leído la regla de San Francisco. Son todas frases del Evangelio. Y el Papa no tuvo más remedio pero el Papa pensaba que era un popazzo, decía lo italiano. Pensaba que era un loco. Hoy diríamos, este es un loco lindo, ¿viste? Decía, pero lo miraba raro a San Francisco, ¿viste? Porque claro, toda la pompa medieval de la Iglesia en aquella época, y venía vestido hablando de la pobreza, de ser predicadores mendicantes y qué sé yo, ¿no? Entonces, está cuando él va y va a presentar eso, al final se le aprueban, ¿no? Le aprueban la regla y el estilo de vida de los franciscanos, ¿no? Bueno, pero bueno, todo el tema de la pobreza evangélica, de la humildad, o sea, Francisco ha sido un gran reformador de la Iglesia, pero desde el Evangelio, ¿no? Entonces había cosas del Evangelio que estaban bastante ocultas o dormidas, y entonces un santo así las revive, y hasta el día de hoy, ¿no? Al Papa le gusta citar mucho una frase de Francisco que tiene que ver con esto, ¿no? Él dice, hay que predicar siempre, incluso se hace falta con palabras. Claro, él mandaba a Francisco a los hermanos, vayan a predicar. Hay una historia, que él va a predicar, y entonces pasaron los dos rezando por en medio de un pueblo. Dice, no predicamos, sí predicamos. O sea, dimos signos de fraternidad, pero dijimos una palabra, no, pero el ejemplo, pues hay que predicar, si hace falta con palabras, pero por el acento que ponía en el testimonio. Te digo esto para que entendamos entonces lo que pasa en la dimensión histórica, ¿no? Y en esto, los padres de la Iglesia son los que testifican la presencia vivificante de la tradición, pero no, la tradición no murió en los padres de la Iglesia. Son monumentos, o sea, lugares especiales para encontrar la tradición apostólica por la cercanía. Son los grandes escritores y pastores hasta el siglo VI más o menos, que son los padres de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, San Agustín, bueno, claro, está muy cerca del acontecimiento fundacional, y son los primeros que justamente hicieron crecer esta tradición, interpretándola, comentándola y sobre todo viviéndola, ¿no?
y tenían casi todos tres características muy interesantes, ¿no? Porque eran todos santos, eran doctores, estudiosos y eran pastores. Claro, hay un famoso artículo de un autor, von Balthasar, se llama Teología y Santidad, ¿no? Y él dice que ese era el momento ideal, donde son pastores, dice doctores porque estudiaban y santos porque vivían. Dice, cuando después la teología fue a pasar más a la universidad, claro, ya estaba el doctor, pero no era santo, y después tampoco era pastor. Entonces fue como disociando de la pastoral, que un poco lo que el Papa quiere volver a unir, la teología con la pastoral y con la santidad, siguiendo a von Balthasar, ¿no? Que decía, aquella fue la época de gloria, porque eran santos, eran doctores y eran pastores. Entonces después tenés gente que sabe un toco, pero no vive nada. Bueno, el otro está todo el tiempo en la actividad pastoral, pero no se forma, y es difícil, se diversificó demasiado. Acá se ha vuelto un poco a la unidad, ¿no? Pero los padres de la Iglesia son un poco los testigos de la tradición, pero la tradición no se frena en ellos, sino que sigue hasta hoy. Aunque ya no hay más padres de la Iglesia, del siglo VI hasta adelante, porque, digamos, ya estaban ahí, pero son fueron los primeros que mantuvieron esta antorcha de la tradición. Y le decía que hubo un hecho muy doloroso, yo no sé si fue en 1988, por ahí, que fue lo que fue el cisma de Lefebvre. Marcel Lefebvre era un obispo católico francés de una congregación misionera, ¿no? Pero él participó del Concilio Vaticano II y, bueno, las reformas propuestas por el concilio no le gustaron, ¿no? Y entonces medio que se encaprichó, se puso para atrás y sabía perfectamente que no se puede ordenar obispos sin las dimisorias, se llama, sin los permisos del Papa. El Papa era Juan Pablo II, dice que fue uno de los grandes sufrimientos que tuvo, ¿no? Porque Lefebvre, desobedeciendo todos los cánones, las normas canónicas, ordenó obispos. Cuando él vio que moría y su grupo así conservador se quedaba en riesgo, él ordenó obispo desobedeciendo al Papa Juan Pablo. Eso que el Papa le mandó comitiva y se provocó un cisma. O sea, se apartaron de la fe. Y el prefecto de la Congregación de la Fe era el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto. Entonces le pidió que explique en un documento teológico lo que pasó, que es este fragmento, ¿no? Se llama Ecclesia Dei, y él dice la raíz, o sea, ¿por qué se produjo este cisma? Dice, la raíz de este acto cismático, en la raíz de este acto cismático se puede individuar, dice, una imperfecta y contradictoria noción de tradición. Fíjate que el problema era el concepto de tradición que él tenía. Imperfecta, ¿por qué? Porque no tiene suficientemente en cuenta el carácter vivo de la tradición, que, como enseña claramente el Concilio Vaticano II, arranca con los apóstoles originalmente, pero va progresando en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Por ahí, porque lo que vimos nosotros, ¿cuál es? Él quería seguir celebrando la misa de San Pío V, la misa de espalda, con todo el ritual. Pablo VI reformó la misa, que es la misa que tenemos nosotros hoy, la reforma, que en realidad vuelve a los orígenes. O sea, digamos, ¿cuál es más cerca al origen? La misa de Pablo VI que la de San Pío V. Pero él le parecía que eso era el modo perfecto, le gustaba eso, lo que vos quieras. Pero Pablo VI es tan papa como Pío V. San Pío V tuvo en su momento para instituir la liturgia, me parece bien, y Pablo VI es tan papa como San Pío V y reformó la liturgia. Entonces hay que ser fiel a la Iglesia y bueno, se cambió y se cambia. Por ahí los modos fueron un poco violentos, el posconcilio, lo que sea, pero él papa. Y él no, a él le parecía que es eso. Entonces, de algún modo, él se quedó en la época de San Pío V y no quiso seguir. Frenó la tradición. Entonces, tiene una concepción imperfecta. Porque sigue progresando por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos frenas la tradición en el tiempo, la destruís. Tiene que seguir. Y después dice que es contradictoria
Porque toda la tradición te invita a la obediencia al magisterio y al Papa. O sea, ¿por qué San Pío V tiene autoridad y Pablo VI, Juan Pablo II no tiene? ¿Quién se la da? Vos. En el fondo es muy autorreferencial su postura. O sea, yo decido que lo de San Pío V es lo mejor y lo de Pablo VI, lo de Juan Pablo II no es bueno. ¿Y vos quién sos? Entonces, es contradictoria la noción, porque dice, toda la tradición otorga al magisterio universal de la Iglesia y al obispo del Papa, en unión con el colegio apostólico, la autoridad suprema de la Iglesia. Si la autoridad suprema de la Iglesia hace algo, digamos, tenés que estar en obediencia. O sea, sacó la tradición del sujeto. El sujeto de la Iglesia no es el obispo Lefebvre. El sujeto el sujeto de la tradición no es el obispo Lefebvre, sino la Iglesia, que es todos los fieles, con todos los obispos, en comunión con el Papa. Entonces él se quedó, entonces es contradictoria, porque si vos sos fiel a la tradición, tenés que ser fiel al Papa y fiel al magisterio que te toca. Entonces ahí estaría un poco el error, ¿ves? Entonces dice, nadie puede permanecer fiel a la tradición si rompe los lazos y vínculos con aquel a quien el mismo Cristo, en la persona del apóstol Pedro, confió el ministerio de la unidad a su Iglesia. En ese momento era Juan Pablo II, el Papa. Entonces él dijo, no, Juan Pablo II no, San Pío V sí, se quedó con San Pío V. Bueno, perfecto. Y se hizo un cisma, una iglesia particular, ¿no? Se rompió. Pero bueno, por eso el concepto de tradición es importante. Hay que entenderlo como algo que no cambia en el sentido de los contenidos, porque es un depósito que se va transmitiendo, pero que a nivel de conocimiento, a nivel subjetivo, cada época va descubriendo aspectos nuevos, va reacomodando los valores del Evangelio, lo va como descubriendo y lo va viviendo, especialmente a través de los santos, que son, digamos, Dios obra muchas veces a través de los santos para hacernos ver aspectos del Evangelio que por ahí no estamos viviendo. Y segundo, no puede ser contradictoria. O sea, la tradición me hace que yo crea en Pedro y en el sucesor de Pedro, porque es la tradición apostólica. Entonces, pero Pedro sigue, hasta que sea. Entonces no puedo quedarme en uno sí y otro no, este me gusta, este no me gusta, este estoy de acuerdo. En el fondo, como dije, te pones vos como sujeto de tradición. Entonces yo decido qué es lo que debe ser y lo que no debe ser, y no el sujeto que es la Iglesia. Ahí está el problema que se armó ese lío. Por eso hay que tener en cuenta el concepto de tradición, ¿no? Bien, vamos un poquito más. Relación entre tradición y escritura. Esto, bueno, son un poco de teorías. Hay dos teorías. Cuando empezó el concilio estaba la teoría de las dos fuentes. De hecho, cuando empieza un concilio no se empieza de cero, sino que, digamos, todo el equipo del Vaticano hace unas propuestas, digamos, unos instrumentos de trabajo, digamos, previos. Entonces ya tienen un pequeño dossier, un pequeño librito con algunas cosas. Bueno, este librito, el primero que se metió ahí, era la teoría de las dos fuentes, ¿no? Entonces cuando empezaron a discutir, los obispos le dijeron, non placet. No les gustó esta teoría, como que eran dos cosas separadas e independientes. Y otro, la teoría de la suficiencia de la Escritura, según la cual toda la revelación nos llega a través de la Escritura y la tradición, ¿no? Un poco los protestantes decían sola Escritura, entonces ya está, con la Escritura es suficiente. Entonces estaban estas dos teorías, ¿no? Después de algunas discusiones, entonces se llegó más bien a presentar, se sacó la teoría de las dos fuentes y se dice, hay una única fuente que es la revelación. Pero eso, lo que Dios reveló, se nos transmite como en un único río por la Escritura y la tradición. Acá les decía que está todo el tema, se lo expliqué la vez pasada, ¿no? Recién ahora la Iglesia puso a hacerse cargo de lo que había pasado con la reforma luterana. ¿Se acuerdan que hay que entender el contexto? Digamos, en la época de Lutero estaba el Papa Julio II, muy santo no era. Entonces, tiene una vida muy principesca y todo eso. Entonces, Lutero no distingue la tradición con minúscula de la tradición con mayúscula. ¿Y qué hace? Tira todo.
trigo y cizaña. Ahí está el problema, su error de discernimiento. Entonces dijo, vio que la iglesia no estaba pasando su mejor momento, dijo, yo tiro la iglesia la miércoles y me quedo solo con el Evangelio. En el fondo la misma actitud de Lefebvre. Yo siempre mando, pero bueno, al margen. Yo decido. Entonces yo, Lutero, decido qué es la verdadera fe. Entonces ahí está el tema. Entonces tiró al diablo toda la escritura y empecemos de cero. Y bueno, así salió. Pasa que, ahora vamos a ver, le faltaba una pata, que es también el magisterio. Ahora vamos a verlo. Entonces, si yo interpreto la Biblia, solamente la Biblia, nos quedamos solo con la Biblia, todo lo que pasó, los 1500 años que pasaron, no nos importa, nos quedamos solo con la Biblia. Y después yo la interpreto individualmente, no en la iglesia. Lo que dije antes, no tiene en cuenta la tradición que dio a luz la palabra, la Biblia. Yo la interpreto, sola escritura. Pasó lo que tenía que pasar. Cada uno agarra la Biblia y se funda su propia iglesia. Y entonces, no sé cuántas habrá. Hoy me decían que acá en San Miguel hay 300 iglesias evangélicas. Estuve reunido con los pastores, ahí tiene una... Oye, les cuento porque están como... Yo les preguntaba, ¿qué competencia? Porque en el fondo están haciendo casi un magisterio, porque tienen una comisión, me iba a volver a reunir con ellos, como que tienen como una necesidad, ¿no?, de tener un magisterio, alguien que unifique, que coordine, porque si no cada uno se va por su lado, y ese es el problema. O sea, yo lo interpreto así y bueno, hago mi iglesia, yo lo interpreto así, entonces se multiplica al infinito, ¿no? Claro, el subjetivismo absoluto que promovía. Entonces, claro, todos estos temas había que resolverlo. Entonces, el tema escritura y tradición, por esto que había atacado la Reforma Protestante, era, digo, bueno, ¿pero qué son? Dos fuentes aparte, porque parecía que nosotros tenemos la tradición y los protestantes la Biblia. Yo les conté, digo, no, en realidad es una única fuente que es la revelación. Entonces, eso se transmite a nosotros en la escritura y en la tradición, pero que vienen como juntas. Es como que la tradición es la ola que te va llevando la escritura, la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, la Sagrada Escritura y la tradición están íntimamente unidas y compenetradas, no son dos cosas separadas, porque procediendo ambas de la misma fuente divina, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Esto es lo que dice el concilio. En realidad van juntas, no las podemos separar, la escritura por un lado, la tradición por otro, van juntas. La tradición lleva como una familia su historia y la transmite. Bueno, esa historia la tiene en un libro que tiene un árbol genealógico que viene de Adán hasta Jesús. Por eso así empieza el Evangelio de Mateo, con un árbol genealógico que viene de Adán hasta Jesús. Bueno, Mateo pone de Abraham, Lucas pone de Adán hasta Jesús, el árbol genealógico para decir, bueno, venimos de esta familia y transmitimos esto, ¿no? Entonces la escritura, insisto, es como una ola que va llevando la palabra escrita y la va transmitiendo. Entonces, si yo la saco, la malinterpreto, tengo que leerla adentro. ¿Está? Entonces, esta es la definición que da. Y después va a decir que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios que ha sido confiado a la Iglesia. O sea, no son dos fuentes, son un único depósito. O sea, todo lo que Dios nos ha querido transmitir está en esa tradición y en la Escritura. No toca el tema de la suficiencia no de la Escritura, pero rechaza el principio de la sola Escritura de Lutero. Bien, entonces rechaza la sola Escritura de Lutero y dice no, Escritura y tradición son inseparables. Y después dice, la Iglesia no obtiene su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente de la Sagrada Escritura, por lo cual se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu y piedad. ¿Qué hay detrás de esto? Algo dijimos ya. Siempre hay algo. Claro, la Iglesia en 1854 estableció el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿se acuerdan? Después de la revelación de Lourdes. 54. Y después, en 1950, estableció el dogma de la Asunción de María.
¿Dónde se encuentra la Asunción de María en la Biblia? ¿No? ¿No está? ¿Y la Inmaculada Concepción? Sí, ahí se dice que está el quejaritomene, es un verbo, se llama en griego perfecto, llena de gracia. Los verbos en griego perfectos son un verbo que tiene su efecto, su acción en el pasado y los efectos siguen para adelante. Entonces, fue siempre llena de gracia. Y después cuando dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces ahí la mujer simboliza a María y esa enemistad es como que el mal no toca a María. En realidad originalmente los padres a esta fiesta la llamaban Pananguía, Pananguía en griego, significa toda santa. O toda hermosa. Hay un canto en latín que es tota pulcra es, oh María, toda hermosa eres. Como diciendo, María siempre era totalmente llena de gracia, era que totalmente hermosa porque era totalmente pura, totalmente llena de Dios. Entonces, ¿desde cuándo? Y ahí vino la discusión, ¿desde la concepción o cuándo? Y bueno, entonces la Iglesia recién en 1854 dice, no, desde la concepción. Y esto no era claro. Nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino no estaba de acuerdo, no lo veía claro, porque decía que va en contra de la universalidad del pecado que dice Pablo en Romanos 5. Entonces María también fue redimida. Entonces la teología lo que decía fue pensando, orando, ¿no? Ahí sí, más bien hay toda una línea de los franciscanos. Los franciscanos eran los grandes defensores de la Inmaculada, ¿no? Incluso los terciarios franciscanos, y Belgrano, era terciario franciscano, Manuel Belgrano, dice que juraban defender con su vida la Inmaculada Concepción. Y por eso dice que ahí se tomó los colores de la bandera argentina, que lo hizo la ciudad más hermosa de Argentina, que es Rosario. Ahí está el monumento. Está el mejor jugador del mundo que nació ahí, que es Messi, por eso situación. Bien. Pero los franciscanos siempre han sido los grandes defensores de la Inmaculada, ¿no? El padre Kolbe fundó un movimiento llamado Milicia de la Inmaculada, o sea, eran los grandes defensores de la Inmaculada. Eran disputas teológicas, ve que la Iglesia, claro, no está literalmente, lo fue rezando, lo fue pensando y el juicio de la Iglesia fue madurando y recién, en 1854, digo, bueno, ya está el juicio maduro, vamos a definir como que está contenido en la tradición de la Iglesia la Inmaculada Concepción. Entonces acá aparecen dos conceptos que ahora los voy a explicar, que es el de magisterio y el de dogma. Claro, pero al no estar en la Biblia, marcó esto, por eso Dei Verbum dice que la Iglesia no tiene su certeza acerca de las verdades reveladas. Esto en 1965. Ya habían pasado los otros dos dogmas que causaron bastante problemita con los protestantes, ¿no? Se enojaron un poquito, pero bueno. Los anglicanos no, los anglicanos creen también en la Inmaculada. La Iglesia no obtiene la certeza acerca de todas las verdades solamente de la Escritura, por tanto también de tradición. Entonces, la investigación quiso ver, bueno, que muchos padres de la Iglesia llamaban la toda santa desde la concepción. De la Asunción, por ejemplo, hay una iglesia en Jerusalén del siglo II que se llama la Dormicio María. La destruyeron los turcos, la reconstruyeron. Ahora la tienen unos benedictinos que están en las afueras de Jerusalén. Dormicio, pero bueno, la dormición de María era lo mismo que la muerte y la asunción de María. Entonces ahí se veneraba ya del siglo II. O sea, ya había cerrado el canon de la Escritura, pero la Iglesia celebraba desde muy antiguo la fiesta de la Asunción. Entonces, aunque no están los textos, bueno, entonces en 1950 se declara como dogma, pero ya venía, digamos, hay muchos textos de los padres, autores espirituales que defendían. Ahora, ¿por qué lo hace? Siempre el contexto histórico está metido. O sea, si hay algo que hemos perdido casi del todo, es la fe en lo que se llamaba los novísimos. Claro, ¿quién cree en la vida eterna hoy en día? De modo activo. Es muy complicado, ¿no?
El padre canta a la mesa, dice que es la princesa que está dormida, que tiene que venir el príncipe a darle el beso para despertarla, ¿no? Y cuando se despierta dice eternidad, eternidad. Pero hoy hemos perdido el sentido de lo eterno. O sea, toda la cultura es horizontalista. Y estamos cortando un elemento que es esencial en la vida de la fe. Incluso el presente, mis opciones del presente están condicionadas por mi visión del futuro. San Pablo, carta a los Corintios, si solo para esta vida tenemos puesta la esperanza, somos los más desgraciados de los hombres. ¿Por qué? Y porque la motivación de la vida futura te estimula a la renuncia en la vida presente. Si no, dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Me voy a dar todos los gustos hoy. Ya nadie espera al cielo para ser feliz. Entiendo y comparto que ha habido una muy mala predicación de esto. Se nos acusa que nosotros somos el opio de los pueblos porque le decimos a la gente, bancate la injusticia, total después Dios te premia en el cielo y ahora, bueno, bancate a tu marido, bancate todo. Y fíjate que no dije bancate bien, tomen nota para los que después me acusan de machista. Bueno, entonces, la suegra es otro tema, ese es otro tema. Cuando veamos el Génesis, tengo muchos chistes de suegras, pero fíjense que es verdad, o sea que el sentido de lo eterno se ha perdido. O sea, normalmente, a ver, porque yo rezo el credo, pero nunca pienso en que voy a ir al cielo, que voy a ser plenamente feliz, que voy a gozar plenamente de Dios. No, lo hemos perdido mucho. ¿Ves? Que se oculta y está en la revelación. Jesús se la pasó hablando del reino de los cielos. Entiendo, pasa que se nos acusó que, claro, por eso de hablar del futuro, no nos comprometíamos en la construcción del reino, de acá. Pero pasa que es verdad, me voy a ganar el reino de los cielos si me comprometí en hacer el mundo un poco mejor. Esta es la escalera, pero termina allá. El Evangelio este domingo está precioso, Lucas 9:55, empezamos con el camino de Jesús a Jerusalén, ¿no? Y dice, cuando se estaban por cumplir los tiempos de su asunción. Para el evangelista Lucas, el camino de Jesús no termina en la cruz, ni tampoco en la resurrección, termina en la asunción. Nosotros llamamos la ascensión. Lucas pone más fuerte la acción del Padre, entonces asunción, como de María, que no fue que ella subió al cielo, sino que fue subida, pura gracia. Y Lucas ve que Jesús también fue subido al cielo, por eso se llama asunción. Después quedó ascensión, como que bueno. Pero fíjate que eso te está quitando. Entonces el Papa Pío XII le pareció importante que al poner el dogma y la fiesta de la Asunción de María, nos queda en claro que la vocación definitiva del hombre está en el cielo. Entonces esa fiesta fue por un contexto, 1950... Estaba todas las revoluciones bolcheviques, todo este siglo XX negaba mucho, ¿no? La verdad definitiva. Entonces fíjese cómo hay aspectos de la revelación, es propia de la condición humana, no creo que lo hagamos por malos, pero es normal que uno no puede tener todo al mismo tiempo y todo activo. Entonces hay verdades que se han activado un poco y otras se han desactivado un poco. La idea es tener la fe integral. Entonces por ahí creo que se declaró el dogma justamente para hacernos ver que bueno, que terminaremos como Jesús y como la Virgen en el cielo, ¿no? Allá está el fin y no acá. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que hay que evadirse? No. Hay una frase de un documento de los obispos argentinos, decían, el hecho que seamos peregrinos no nos hace fugitivos. Fugitivo el que huye de la realidad. Peregrino el que camina, sufre la realidad, pero no la mete como fin. O sea, este mundo no es el fin. Este mundo va a ser destruido, la ciencia lo dice, y el cristiano dice, bueno, entonces creemos en la vida, en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, amén. Quedan ahí el credo, pero bueno, ve cómo funciona. Quiero que este ejemplo es claro de cómo cosas que están... Y el Evangelio, anda a buscar el Evangelio y Jesús todo el tiempo. No entrar en el reino de los cielos, o sea, todo el tiempo Jesús está motivando, y San Pablo también, la moral, la conducta, con la recompensa del cielo. Todo el tiempo.
Entonces, si yo miro solamente esta tierra, bueno, son como estamos en el mundo y bueno, la mente no estamos aislados. Entonces hay mucha influencia, el consumismo, el materialismo, bueno, hay que ser feliz acá, sí. Pero la felicidad plena no está acá, está arriba. Entonces tampoco me tengo que hacer tantas ilusiones. Bien, ¿quedó claro? Entonces vamos cerrando estos conceptos. Toda la iglesia, bien, esto es importante, lo que llamamos del sensus fidelium. Es el sentido de fe de los fieles. O sea, toda la iglesia, y somos todos fieles, pastores y ovejas somos todos fieles. Uno hace B, otro no, pero bueno, en el fondo somos todos fieles. Y a todos nosotros se nos confió este depósito. ¿Para qué? Para que lo creamos, lo vivamos, lo conservemos y lo transmitamos. Ahí está el concepto de tradición viva. O sea, yo tengo que creerlo, tengo que vivirlo, tengo que conservarlo, no lo puedo cambiar, lo tengo que conservar, ser fiel, pero también lo tengo que transmitir. Y ahí en la transmisión vimos la vez pasada que a veces hay que generar nuevos lenguajes para la transmisión de la misma fe. El cambio de lenguaje no significa cambio de contenido. Bien, por eso dice, bien, pero, siempre hay un pero, el encargo de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Ya aparece el magisterio. ¿Qué significa magisterio? Vamos a explicar un poquito. Después hay un cuadro que pone todo ahí. A ver, el magisterio es una realidad que pertenece a la Iglesia y que está en la palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Tú eres Pedro, esta piedra edificada de mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. ¿Y qué le da a Pedro? Las llaves. La potestad de las llaves. Por eso San Pedro siempre anda con el llavero, pero no es porque el portero, en parte sí, pero ¿por qué? En el judaísmo de Jesús, en los rabinos ya tenían eso de la potestad de atar y desatar. ¿Qué significa eso? Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, o sea, fíjate el poder que le da a Pedro de atar y desatar. Después más adelante se lo da en Mateo 18 a todos, ¿no? A todos los apóstoles el poder de atar y desatar. 18. Atar el poder de las llaves. ¿Y esto qué significa? Era un poder para decretar lo que estaba en comunión con Dios o lo que estaba en no comunión. Era el poder de excomulgar, de admitir o rechazar de la comunidad porque no estaban en fe plena de la iglesia. ¿Vieron cuando, yo me río, pues esto se lo daba a los chicos de catequesis cuando tenían que hacer la primera confesión? Le decía, ¿qué significa absolver? Las cosas que me contestaban los chicos, miren, no paraba de reír, ¿viste? Absorber, revolver, cualquier cosa. Decir que eso no lo podemos cambiar. Espero que el Papa, bueno. Absolver, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo. Claro, ¿quién entiende eso? Qué difícil. Pero absolver significa desatar. Yo te desato de tus pecados, te libero, yo te libero de tus pecados. Pero bueno, quedó ese término latino, bueno, ego te absolvo, ad peccata tua, bueno, pero es eso, es desatar. De ahí viene el poder de atar y desatar. Te puede liberar, ¿no? Entonces, esto se ha entendido siempre como este poder confiado. Y después, si uno sigue leyendo más en el Evangelio de Lucas, dice que la iglesia se reunía para la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la oración en común y la coinonía, que ponían los bienes en común, ¿no? O sea, la primera comunidad se reunía para la enseñanza de los apóstoles. O sea, la enseñanza de Jesús pasa a los apóstoles. Y los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. Pero no cualquiera, digamos, predicaba oficialmente.
O sea, porque, claro, vimos que los obispos son sujetos de tradición también, por la misión de predicar la verdad, la verdadera fe. Entonces siempre existió, digamos, una enseñanza oficial de la Iglesia, y eso es lo que llamamos el magisterio. Pero el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Porque a veces da la impresión de que el magisterio inventa las cosas. Como yo le dije, el magisterio se expresa de modo extraordinario a través del Santo Padre, el Papa, y por los concilios. Entonces es magisterio extraordinario. Cuando ya dicen, nos con la autoridad de la sede apostólica establecemos que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Esa es la definición dogmática. Y ahí se juega la Iglesia con el magisterio extraordinario, que es de fe. Y el magisterio ordinario son las enseñanzas habituales, las catequesis del Papa de los miércoles. Esto también sería magisterio ordinario. Pero bueno, digamos, se va como enseñando, ¿no? Por ahí dice, en cuanto que por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y desde este único depósito de la fe saca lo que propone, que se debe creer como divinamente revelado. Esta es la función del magisterio. Del depósito de la revelación de fe saca lo que propone, que se debe creer como divinamente esperado. Y esas proposiciones que hay que creer son los dogmas. Pasa que a veces empezamos por el final. No, hay que empezar la revelación. Dios intervino en la historia de modo personal, de modo vivo, mandó al Espíritu Santo para que la Iglesia siga fielmente creyendo en esto, y después en cada época histórica la Iglesia hace como definiciones, ¿no? Los primeros dogmas, ¿qué serían? Y el credo. En las 12 proposiciones del credo, ahí tenemos un resumen de la fe. Y por eso hacía la tradición símbolo y se entregaba el credo, y el primer cristiano cuando salía de la piscina donde se bautizaba, rezaba el credo, que tiene una estructura trinitaria. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia entra en el Espíritu Santo. Sacamos el Espíritu Santo, la Iglesia se va al tacho. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está el credo. Entonces, es como el resumen de nuestra fe. Después, bueno, se va ampliando el catecismo, son un montón de páginas porque desarrolla esto. Pero ahí está la fe. Entonces, nos queda, a ver, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Bien. Después, la tradición recibe la palabra de Dios, oral, y después escrita, y la transmite íntegra a los sucesores de los apóstoles para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Entonces ahí está la escritura, la revelación, la escritura, la tradición y el Espíritu Santo. Es importante eso, lo que está en rojo. Bien, entonces, tradición y escritura, ya dijimos, constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Y acá aparece algo interesante, que ya lo habíamos visto. No se reduce la palabra de Dios a la escritura. La revelación es la comunicación de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios está contenida en la escritura, pero no solo en la escritura, sino también en la tradición. El concepto palabra de Dios es más amplio que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero en el contexto más amplio de la tradición, que también es palabra de Dios. ¿Está? Bien. Segundo, apareció la Iglesia ya, como sujeto de la tradición de la Escritura. Ahora, la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura, sino también de la tradición, la certeza acerca de lo revelado y, por ejemplo, los últimos 2 dogmas marianos. Por eso dice esa frase, ¿no? Tercero, además, la tradición da a conocer a la Iglesia la lista integral, el canon de los libros que componen la Sagrada Escritura. Es que la Escritura es posterior a la tradición. Le explicaba el otro día, cronológicamente lo es. Jesús no escribió un libro, Jesús predicó y Jesús actuó
Murió, cayó, dio la vida, resucitó, acciones. Entonces el Evangelio era ese anuncio. O sea, el Evangelio era primero singular. Cuando Pablo habla del Evangelio no se refiere al libro. No se refiere al libro. Pablo dice el Evangelio, ¿qué es? Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero el judío, después el cristiano. ¿Qué es el Evangelio? Es un acontecimiento que tiene un poder de Dios que puede salvar a aquel que lo cree. Eso es el Evangelio, un acontecimiento poderoso que puede cambiar a aquel que lo cree. Y entonces, durante 30 o 40 años se predicó, se anunció este Evangelio. Eso es la tradición. Cuando empezaban a morir los apóstoles, que eran los testigos del Evangelio, en singular, se empezaron a escribir los evangelios, los libros, que San Justino los llama Memoria de los Apóstoles. No se les llamaba evangelios, sino Memoria de los Apóstoles, porque era lo que los apóstoles enseñaban. Yo decía en las clases, en broma, a los seminaristas, que San Pablo predicó el Evangelio sin haber leído los Evangelios. Y un seminarista me dice, y muchos curas hacen lo mismo. ¡Ah! Qué malos, son una raza maleva. Pero es real. Bueno, primero existió el Evangelio y después los Evangelios. Primero existió la tradición y esa tradición se puso por escrita. Pero no es que se frenó ahí, la tradición siguió como que se metió el Evangelio adentro y siguió caminando con el Evangelio. Porque en realidad se fue escribiendo de a poco. O sea, agarró un manuscrito de acá, otro de acá, hasta que en un momento hizo un libro, que en realidad es una biblioteca, que es la Biblia. De hecho, en griego, ta Biblia es los libros, es plural. Nosotros lo singularizamos, pero es porque están todos los libros. Y la iglesia fue la que fue armando. El otro día le expliqué, bueno, entonces eso formó un canon. Canon significa regla. Estos libros están acá. Yo le expliqué las 3 reglas de canonicidad. 1, la fe. Estos libros expresan la fe. Entonces la iglesia dice, esto es canónico, porque esto expresa la fe. Segundo, está vinculado a un apóstol. Y tercero, el uso litúrgico universal. Entonces, todas las iglesias se lee, por tanto, esto es de acá. Y así formó. Pero el conjunto de los libros, o canon, los que componen la escritura, lo determina la iglesia. De hecho, lo ha hecho dogmáticamente recién en el Concilio de Trento. Creo que es 1565 por ahí. Recién ahí. ¿Pero por qué lo hizo? Y porque nuestro amigo Martín Lutero, a ver, esto, bueno, lo voy a explicar. En el judaísmo teníamos la Biblia hebrea. Le llaman los judíos la Tanakh, porque es Torá, Neviín, Ketubín. Torá, lo que llamamos Pentateuco, Neviín son los profetas, que tienen profeta anterior y posteriores. Los anteriores son nuestros libros históricos, después los 4 profetas mayores, ellos tienen 3 y 12. Nosotros lo metimos a Daniel ahí, pero bueno, ya se lo voy a explicar otra vez. Entonces, esa era la Biblia. Tenían 3 y 12, los profetas, y después todo lo demás escritos, que nosotros llamamos sapienciales, salmos, todo vale. Entonces, eso es la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los judíos fueron en diáspora, algunos se fueron a Alejandría de Egipto. Y ahí ¿qué hicieron? La lengua que se hablaba ahí era el griego. Y entonces ¿qué hicieron? Tradujeron la Biblia al griego. Y agregaron algún otro libro que estaba por ahí y lo metieron también en la Biblia. Y salió lo que se llama la Biblia de los 70. Sí. ¿Los granaderos cuánto eran? ¿Eran 60? ¿Cómo es que dice? ¿Era 60 granaderos? Bueno, acá eran 70, eran 10 más. Hay una carta del siglo III a.C., se llama Carta de Aristea, pero medio inventado. Dice que se juntaron 70 sabios y los 70 tradujeron al mismo tiempo el Antiguo Testamento. Y los 70 lo tradujeron igual. Era como la carta, digamos, el marketing con el cual vendían las 70 era ese. Entonces se llamó la Biblia de las 70, la Biblia en griego. Entonces tenía algunos libros más que la Biblia en hebreo.
¿Cuáles son? Pregunta de examen. Pum, pum, pum. Que por eso, claro, es lo que los hermanos separados, los protestantes, llaman deuterocanónicos, porque entraron en el canon en un segundo momento. ¿Qué nivel? Tohu sabe Bama. Esa era la mnemotecnia. Tohu sabe Bama. Tobías, Judith, Sabiduría, Macabeo 1 y 2. Y Baruch. Ahí está. Son esos los libros que entraron. Entonces, Lutero tomó el canon hebreo y lo tradujo al alemán, su lengua. Entonces, las Biblias protestantes tienen estos libros. No cambia nada de la fe, pero tienen menos libros. Hoy en día todos aceptan, porque los primeros cristianos, la Biblia de los primeros cristianos era la 70. Cuando Pablo cita la Escritura, cita la 70. O sea, porque la lengua de los primeros cristianos era el griego popular, que se llamó koiné. Es un verso lo del latín. Durante 3 siglos, la lengua popular que se habló en la iglesia era el griego. Por eso todo el Nuevo Testamento está en griego, que es el griego popular o koiné, era la lengua hablada. Cuando el latín, que era la lengua de los cultos, se hizo popular en el siglo IV, ahí se empezó a traducir al latín y a usar el latín cuando el latín se volvió popular, porque el criterio siempre fue lo popular. Entonces, cuando toda la gente hablaba griego, se escribió en griego y se hacía en griego. Cuando el griego dejó lugar al latín, se pasó al latín, para difundirlo. Pero era la lengua común. Y entonces ellos tomaron, los primeros cristianos, la Biblia en griego, sobre todo porque los cristianos, el cristianismo creció en la diáspora, o sea, fuera de Palestina. Los persiguieron enseguida, fueron a Samaria, de Samaria a Antioquía, de Antioquía se fueron a Asia Menor, a Roma, bueno. Entonces por eso usaron la Biblia de la 70. Pues siempre la iglesia tuvo como Biblia, como Antiguo Testamento, la 70. Lo de Lutero fue un error histórico. Entonces hoy la mayoría de las Biblias protestantes dicen Biblia con deuterocanónico, porque se dan cuenta que no se sostiene lo suyo. Bien, entonces por eso el Concilio de Trento, que viene después de la reforma de Lutero, el Concilio de Trento, después de la reforma de Lutero, dice, bueno, ¿cuáles son los libros inspirados y canónicos? Y pone la lista de la Vulgata, que es la traducción que se hizo de la 70 al latín. Y entonces son los libros del... Exactamente, sí. Es la traducción que se hizo del texto griego al latín, por San Jerónimo. Entonces, ahí quedó un poco el tema. Entonces, por eso son esos libros y por eso es historia, ¿no? Entonces, por eso, pero la tradición da a conocer la Iglesia también la lista integral. Hay un texto muy lindo, estamos en el siglo IV, todavía no estaba el canon tan claro, y entonces San Agustín dice, no creería estos libros si la Iglesia no me dijera que tengo que creer. San Agustín y San Jerónimo son de la época más o menos. Ellos aceptaban, pero sí, bueno, ¿por qué? Porque había otros evangelios que se llaman apócrifos. Como le expliqué otro día, algunos son totalmente heréticos, pero la mayoría son súper ortodoxos. Pero son medio folclóricos, cuentan cosas así muy fantasiosas. Pero la Iglesia dijo, no, estos 4 son los inspirados y canónicos, estos 4 evangelios. Pero San Agustín dice, de todo esto, bueno, me quedo con estos 4 porque la Iglesia es la que me dice que estos son los inspirados y canónicos. Ve que es medio como círculo vicioso, pero entonces son inseparables. La Escritura, la tradición, el magisterio y la Iglesia son como un círculo que no se puede separar. Bien, entonces el magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, pues tiene el oficio de interpretar auténticamente esta palabra de Dios, sea oral o escrita. A ver, después vamos a ver, porque nos queda un par de encuentros. Ahí, el número 12 dice cómo se interpreta la Escritura. No significa que no la pueda leer, no la pueda meditar, no la pueda rezar. Pero hay una interpretación oficial, o sea, nosotros no estamos en contra de la interpretación subjetiva. O sea, lo que pedía Lutero, que yo lea e interprete, lo tengo que hacer. Pero tengo que decir, bueno, pero lo mío no es lo definitivo. Tengo que ponerme a ver si la Iglesia lo interpreta así. Y si la Iglesia lo interpreta de otra manera, tengo que aceptar lo que la Iglesia me dice que tengo que... Lo objetivo siempre en lo católico no niega lo subjetivo, pero siempre lo objetivo es por encima de lo subjetivo. Entonces el magisterio es la enseñanza oficial.
Entonces la iglesia me explica. Entonces, a ver, vos tomás el texto griego de la Anunciación y te va a encontrar con media biblioteca a favor y media biblioteca en contra de si está ahí la Inmaculada Concepción. No es. Ahora, el magisterio te dice no, este texto hay que interpretarlo como que la Virgen ya era llena de gracia antes de su concepción, no después. Entonces, de ahí se toma, esa es una interpretación que se llama auténtica, cuando el magisterio, cuando se define el dogma de la Inmaculada, se cita ese texto y se lo interpreta así. Entonces, el magisterio te está diciendo, este texto hay que interpretarlo de este modo. ¿Está? Bien. Por ello, dice, para enseñar puramente lo transmitido con la ayuda del Espíritu Santo, el magisterio escucha la palabra, la custodia celosamente, la explica fielmente y la propone como revelado por Dios para ser creído. Esa es la función del magisterio. Te digo, y por ejemplo, con la Inmaculada Concepción hubo varios intentos. En el siglo XVI, me parece, o XVII, que estaba San Roberto Bellarmino, que era un jesuita muy culto, y el Papa lo consultó, y San Roberto Bellarmino dice, en la Biblia no está. Entonces el Papa se frenó. Tuvo que llegar a 1854 para que... O sea, tenía que tener un poco de certeza, no es que anda definiendo dogma, porque hoy me levanté y voy a hacer un dogma, no. Digamos, se escucha, se consulta a todas las universidades de teología, a todas las facultades, o sea, se hace todo un trabajo sinodal, ¿no? Bien, y por último, los dogmas son aquellas verdades reveladas por Dios, por tanto, contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición, declaradas y definidas como tales solemnemente por el magisterio y la Iglesia, sobre todo en los concilios ecuménicos y el Papa cuando habla en cátedra, ¿no? Es el magisterio extraordinario. Tiene mala prensa los dogmas, pero en realidad son definiciones concisas de lo que tenemos que creer. Pero la fe, decía Santo Tomás, no termina en el dogma, sino en Dios. Es una formulación. Ahora, claro, las formulaciones están relativas a cierta época. Entonces, no es que los dogmas cambian, pero sí es posible que se los reformule. Claro, sobre todo en catequesis, hay que reformularlos para que sean entendibles al hombre de hoy, ¿no? Entonces, pasa que, bueno, siempre está ese tema, un poco traer la teología, es cómo explicar los dogmas al hombre de hoy, porque se usan a veces expresiones, se trata de buscar siempre lo que se llama la filosofía perenne, ¿no? Lo que no cambia, pero así todo, las expresiones van cambiando, las lenguas van cambiando, entonces no es tan fácil, digamos, expresarlos, ¿no? Pero bueno, siempre está el dogma. Ese dogma hay que entenderlo en el contexto histórico en que se dijo. Que en su momento el dogma de la Asunción, porque había discusiones teológicas, si la Virgen había muerto o no había muerto, entonces para no meterse el dogma en eso, usó la expresión terminado el curso de la vida terrena. No dijo si la Virgen murió o no. Después Juan Pablo II, en una catequesis, dice, no, hoy todos los teólogos dicen la Virgen murió, Jesús murió, mira si la Virgen no va a morir. Pero bueno, una vez muerta, fue resucitada y asunta en cuerpo y alma a los cielos. Pero ve que el dogma se cuidó en la expresión porque había discusiones teológicas todavía. Pero hoy se dice que dormición es una expresión metafórica para decir que murió. Entonces, la Virgen realmente, el Papa en una catequesis, no, hoy la teología ya es clara que la Virgen realmente murió y después fue resucitada y asunta en cuerpo y alma a los cielos. Ese es el tema. Bien. Entonces, ya queda poco, pero bueno. Entonces, resumimos. Esto hacemos un resumen de todo. La revelación de Dios para nosotros hoy, porque ese era el tema, la encontramos en la Escritura, que nos llega en la tradición y que fue confiada en depósito a la Iglesia. Ahí está todo. ¿Para qué hable tanto si una frase estaba todo? Qué charlatanes que son los curas. Bien. Entonces hay tres realidades que son inseparables, son trillizos. La Sagrada Escritura, la tradición y la Iglesia con su magisterio.
pero cada una que tiene alguna cosa especial, ¿no? O sea, la Sagrada Escritura y la tradición, única fuente de la revelación que está en la Iglesia, y dentro de la Iglesia está la potestad de la llave, el magisterio, para interpretar correctamente y decirnos cuáles son las verdades que están contenidas en la Escritura y la tradición. ¿Está? Por eso es muy linda una expresión que usó el Sínodo de la Palabra, el documento final, que hablaba de la Iglesia como la casa de la palabra. La palabra tiene una casa, entonces, ¿qué es la Iglesia? Cuando yo estoy en esa casa, es el mejor lugar para interpretar la Escritura. Por eso hay la dimensión eclesial. Si yo me salgo de la casa, y ahí empiezan las cismas, las herejías. Si yo estoy en casa, me da la garantía de que acá se enseña la verdad. Por eso le llamó la casa de la palabra, ¿no? La Iglesia. Entonces, los católicos leemos e interpretamos la Biblia en la Iglesia, porque es en la Iglesia donde se transmite la enseñanza de los apóstoles, que es el origen de la tradición y de la Biblia también, del Nuevo Testamento al menos. No podemos separar ni oponer Biblia e Iglesia o Biblia o tradición. Entonces, tenemos como argumento el desarrollo histórico de los acontecimientos, que primero fue por la predicación de Jesús, luego su recepción y transmisión oral, y finalmente la puesta por escrito, desde los años 60 a 100 más o menos. Se ve que esto sobre todo hizo reflexionar mucho a los protestantes y han aceptado, porque esto es lo que dicen todos los estudios bíblicos. O sea que primero fue una predicación oral, tradición, entonces no puedo contraponer tradición con Biblia. Entonces las tradiciones con minúscula otra cosa, pero la tradición apostólica hay que aceptarla. Por tanto, los evangelios son una tradición puesta por escrito. Nacieron en la Iglesia y dentro de ella la leemos. Y nacieron como expresión escrita de la fe de la Iglesia. Por eso, habla difícil, la Iglesia es el lugar hermenéutico de la palabra. No sé qué quiere decir, pero queda lindo, está bueno. Es para impresionar un poquito, ¿viste? Bueno, ¿cómo sabe el padre? Que he leído que... Bueno. Bueno, a ver qué quedaba después, espérate. Bueno, así terminamos horario. ¿Qué agregan? No hay mucho más para agregar. ¿Se acuerdan que estamos viendo Dei Verbum y después vemos como 45 años después Verbum Domini, con el Papa Benedicto repensó un poco estos temas, ¿no? Entonces, acá está. ¿Qué dice el Papa Benedicto en Verbum Domini? Dice, la palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Y esto es nuevo, esto lo pone el Papa, no está en Dei Verbum. Dice, la fe cristiana no es una religión del libro, ¿no? No es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. ¿Entienden? O sea, es lo de San Pablo, la letra mata, el espíritu da vida. Así como no puedo separar la palabra de la Iglesia, tampoco puedo separar la palabra del Espíritu Santo, que ese va a ser el tema de la próxima, porque esta palabra es inspirada. Entonces el espíritu es lo que da vida. Acá otra vez, igual que con el corazón. Para nosotros, bueno, adelanto la clase que viene, pero ya me acordé ahora, seguramente la que viene me olvido. Pero en nosotros la palabra espíritu, generalmente, esto es la cultura griega, lo espiritual es lo opuesto a lo material. Está lo material y está lo espiritual, como dos cosas. Es una cultura dualista. Dice el cardenal, ¿cómo se llamaba? Un cardenal francés, que este problema marca para mal toda la espiritualidad. Después voy a explicar esto. Pero lo espiritual es lo opuesto a lo material. En la Biblia, el espíritu es lo que hace vivir, que después se traduce por alma, pero es lo que anima. O sea, el espíritu está dentro
de lo material y hace que lo material se mueva, actúe. Entonces la espiritualidad cristiana no es lo que me saca de la realidad, sino que el Espíritu Santo me hace vivir esa realidad con mi cuerpo, con mi trabajo, con mi marido. Estoy bien, ¿eh? Bien. No dije con mi esposa y con mi suegra. Me hace vivir todas esas realidades duras y arduas de la vida, pero me la hace vivir y ahí me santifico. O sea, no me saca de la realidad, sino que está dentro y la hace actuar, ¿no? El tema de la inspiración. Por eso, la palabra es inseparable del espíritu. Entonces, en ese libro, si yo lo leo con el mismo espíritu que fue escrita, que el Espíritu Santo, esa palabra se vuelve viva, se vuelve un coloquio personal de Dios conmigo y mío con Dios, ¿no? Entonces, no es la religión del libro, sino de la palabra. Que esa palabra está contenida en un libro, pero para que ese libro sea palabra de Dios hay que leerlo con fe y en la iglesia. ¿Está? Bien. ¿Qué nos queda? Por consiguiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida, vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica de la que no se puede separar. Es lo que estuvimos diciendo. ¿Viste? El Papa Benedicto coincide conmigo. ¿Viste? Qué bueno. Ya era hora. Bien. Y entonces, siendo las 9:02, este va a ser el tema del próximo. Entonces nos toca quién escribió la Biblia, es solo obra de los hombres, es solo obra del Espíritu Santo. No se pierda, siga en el mismo Vaticanal que veremos esta.